Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este espacio titulado Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar el evangelio de salvación y las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Muchas gracias a las personas que ya han estado conectadas ahí, charlando, compartiendo con otros hermanos, bendiciéndonos. A todos los que han orado por este ministerio, a todos los que comparten los videos por sus redes sociales, por el WhatsApp, por el Messenger, por el Instagram, por el Facebook. Gracias, de verdad, gracias. Gracias, les pedimos mucho que oren por nosotros, que nos ayuden en oración, en clamor, para que esta palabra pueda llegar a nuevas personas, para que otras personas conozcan el Evangelio del Señor Jesucristo en cada una de nuestras prédicas. Y para eso son fundamentales ustedes, que nos ayuden a dar a conocer este material. Hay muchas personas que ven nuestros videos cuando son polémicos, cuando hablan de cosas por allá extravagantes o de cosas raras, ahí se entran muchísimos. Pero cuando hablamos de cosas muy prácticas, pero más útiles para la vida, como este tipo de temas, pues las personas lo ven mucho menos. Por eso necesitamos mucho de su ayuda para que las personas puedan conocer al Señor, que es lo más importante al final del día, más allá de conocer los misterios y descubrir los secretos. Aunque esta serie se llama Misterios del Génesis, lo más importante realmente es conocer al Señor. Así que le pedimos que nos apoye, que nos ayude compartiendo por todas sus redes sociales este mensaje. Muy bien, vamos a comenzar orando, mis hermanos. Vamos a comenzar dándole la gloria al Señor en medio de nuestra oración y pidiéndole que nos ayude, nos bendiga y nos hable en el día de hoy. Amado, bendito y soberano Dios, Rey del universo, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. El único y soberano Dios, el único y soberano Rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu piedad. Gracias por tu amor. Gracias por cada hombre y mujer que hasta ahora están viendo esta prédica. Bendíceles, háblales, ministra en sus vidas. Glorifícate, Señor, en todo lo que estamos haciendo en el día de hoy. Te lo suplico con todo el corazón. Háblanos, Padre. Háblanos, te lo ruego. Necesitamos oír tu voz. Yo te pido que bendigas a nuestros hermanos queridos, aquellos que por primera vez se encuentran con este video, que le den una oportunidad, que se sienten, lo escuchen un ratito para ver si son edificados, bendecidos. Yo te lo pido, Señor, con todo el corazón. Ayúdanos a llegar a más y a más personas, para que más y más y más personas escuchen tu palabra. Te lo suplico con todo mi ser y con todo mi corazón. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de compartir el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. En muchas oportunidades, o tal vez todos en alguna oportunidad, hemos quedado sin nada. Sin camino, sin destino, sin a dónde ir. Tal vez luchando con Dios, diciéndole, Señor, ¿por qué permitiste que me aconteciera lo que me pasó? ¿Por qué? Y tal vez en medio de la nada, esperando que un milagro suceda. Todos en algún momento de nuestra vida hemos afrontado o hemos enfrentado esa situación crítica, ese clímax, ese momento de dolor, de soledad, de dificultad, donde el único que puede traer consuelo a nuestro corazón es el Señor. Nadie aquí puede levantarse y decir, toda mi vida ha sido perfecta, yo nunca he tenido un inconveniente, yo nunca he sufrido absolutamente de nada, a mí me ha ido absolutamente bien siempre. Nadie puede decir eso porque todos, sin excepción en este planeta, pasamos por ese desierto. Y es voluntad de Dios que pasemos por ese desierto. Y hoy vamos a ver a un hombre que pasó por un desierto y que en medio de ese desierto se encontró con el Señor. Estoy hablando obviamente de Jacob. En la clase anterior vimos cómo Jacob había conspirado con su mamá para engañar a su papá Isaac, y eso le ganó el odio de Esaú, pues sintió que su hermano le había robado su primogenitura, cosa que no era cierta, no era verdad, porque pues él la vendió por un plato de lentejas. Así que este hombre tiene que salir corriendo, tiene que salir huyendo de su casa tras consejo de su mamá, o más bien orden de su mamá y consejo de su papá. Su papá le bendice. Isaac entiende que la bendición de Dios está sobre Jacob, que por alguna razón que él desconoce, simplemente Dios eligió a Jacob, porque Dios elige al que quiere, tiene misericordia del que quiere y del que no quiere no.
punto, es Dios. Él hace lo que quiere y ninguno de nosotros puede cuestionar sus caminos porque son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus propósitos mejores que los nuestros. Así que aunque no los entendamos en el momento, aunque no los comprendamos en el instante, Él tiene un propósito con todas las cosas. Y aquí comienza la historia realmente de este muchacho Jacob. Comienza Dios a mostrarnos quién es. Pero no es un muchacho propiamente dicho. Ya es un hombre de más de 40 años. Es un hombre bastante maduro. A veces las personas leen estas historias y se imaginan muchachos. Aunque tener 40 años en aquel entonces no era como tener 40 años ahora. Recuerden que estas personas vivían más de 100 años. Así que tener 40 años era no haber ni siquiera llegado a la mitad de su edad, de la edad de vida que estas personas en promedio tenían. Así que sí, aunque no era un joven, podemos considerarlo tampoco un viejo, simplemente un hombre de edad madura, pero un hombre de edad madura que necesita aprender muchas cosas. Un hombre de edad madura que es un usurpador, un hombre de edad madura que es un engañador, porque eso hacía Jacob, eso hizo con su propio padre. Sin embargo, y pese a los defectos de este hombre, Dios tiene un propósito para con él. Dios lo ha elegido por un motivo, con una razón, y ahora él tiene la bendición que Dios ha estimado y que Dios le había dado a su abuelo Abraham, que había pasado a su padre Isaac y que ahora viene en él, por medio de su línea y de su descendencia, vendrá la bendición, aquel que heredará el privilegio de traer la bendición al mundo. Y aquí es donde quedamos. Génesis, capítulo 28, versículo 10, por favor. Génesis 28, 10. Dice la palabra de Dios. Y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Muy bien. Este hombre sale de Berseba y va a Harán. Es un lugar muy lejano, pero él va a un lugar más lejano. Recuerden que los parientes de Isaac y de Rebeca vivían en la antigua Mesopotamia, en la zona en donde Dios había escogido al mismo Abraham. Así que tenía que caminar un largo y difícil trayecto. Y este hombre básicamente sale sin nada. Lo que él está afrontando en este momento es su propia responsabilidad, porque él no descansó en la voluntad divina que seguramente de alguna manera le hubiese dado igual la primogenitura, igual la bendición. Pero él no quiso descansar y confiar en el Señor. Él se apresuró y junto con su mamá quisieron hacerlo conforme a su propia voluntad y a su propio plan en vez de esperar el plan de Dios. Y eso conllevó a que ahora él esté sin nada, apenas con un báculo, caminando por un largo desierto. Él no puede culpar a Dios. Él no puede decir, Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué, Señor, estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? No puede decirlo. Y no puede decirlo porque todo lo que él está viviendo es consecuencia de sus propias decisiones, de sus propias acciones y de su propio pensamiento. Sí, mis hermanos, la mayor parte de los desiertos y las dificultades que nosotros pasamos en nuestra vida no son más que la consecuencia de nuestras propias decisiones. Somos nosotros quienes hemos decidido estar donde estamos. Como dijera, no de manera de revelación ni de interpretación bíblica, pero acertadamente, porque aunque muchos hombres no conozcan al Señor, por la mera lógica pueden encontrar principios de vida que son verdaderos. Sartre decía, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. A eso le falta un pedazo, y es que Dios dirige lo que el hombre hace y lo que hacen con él.
Pero si tomamos meramente el concepto humano de esa frase, es cierta. El hombre sufre las consecuencias de sus propias decisiones. Y lo triste del asunto es que después le culpabilizamos al Señor. Y decimos, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? Y vemos dolor en este mundo, y vemos pobreza, y vemos hambre, y decimos, Señor, ¿por qué permites que los niños mueran de hambre? Mientras estamos en un mundo lleno de pecado, donde los ricos quieren ser cada vez más ricos y volver a los pobres cada vez más pobres. Y vivimos en un mundo donde no le importa a nadie nada. Vivimos en un mundo donde cada cual está absorto en su propio pensamiento, en su propio capricho. Donde cada uno está absorto en su propia mentira y en su propia vanidad. Y aún así nos quejamos, aún así criticamos, aún así no entendemos la voluntad del Señor. Y por eso este hombre tiene que caminar un desierto. Estar en ese desierto. Y en medio de ese desierto, este hombre tiene que dormir con una piedra como almohada. Alguna vez escuché a un predicador que romantizaba esto y decía, hoy duermes con una piedra, pero mañana cumplirás tu sueño. Es algo un poco romántico. Y digo que romantizaba esto porque dormir con una piedra de cabecera o como almohada, aunque no es cómodo, tampoco era raro para ellos. No era extraño. Culturalmente era algo común. Muchos pastores beduinos y semitas y de otros pueblos alrededor utilizaban frecuentemente las piedras como almohada. Así que él lo que está haciendo es lo normal, lo tradicional, lo común. Él no se está viendo a sí mismo como, pobrecito, ahora tengo una piedra y la tendré que usar como almohada. Pobre de mí, cómo he sufrido. Estoy pobre y en la nada. No, pero sí estaba pobre. Sin embargo, recordemos que él tuvo la bendición de su padre. Él no se estaba considerando a sí mismo como alguien pobre, aunque en ese momento no llevaba nada. Pero no se consideraba como alguien pobre. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a heredar todas las cosas de su padre, que era un hombre absolutamente rico. Estamos hablando de Isaac. Él sabía que iba a heredar todas las cosas de su padre. Él en este momento está pensando que se va a ir solamente algunos meses tal vez, porque eso fue lo que su mamá le dijo. Te vas de aquí unos días hasta que tu hermano se calme y cuando él se calme regresas. Él está diciendo esto es momentáneo, esto es temporal. ¿Por qué? Porque él sabe que ya tiene una herencia que es de él y que le espera cuando regrese. Lo que no sabe es todo lo que va a acontecer antes de que eso pase. Eso es algo que le va a sorprender. Pero el problema de Jacob es que su confianza estaba en la herencia. Su confianza estaba en que su padre era un hombre rico y que ya le había dado la bendición y que él tendría la herencia. Él no se está viendo aquí como un desamparado, alguien que no tiene nada y que no va a ningún lado. No, él está diciendo, en este momento estoy pasando esto, pero mi papá en algún momento va a morir y me va a delegar toda su riqueza. Así que él está confiado en cuestiones humanas. Y ahí se equivoca Jacob. No te confíes en tus propios planes. Santiago dice claramente, no digas, mañana haré esto o mañana haré lo otro. Más bien debes decir, si Dios quiere, haremos esto o haremos lo otro. El plan de Jacob era un plan confiando en las leyes humanas y en su padre y en que ya había recibido la bendición. No era definitivamente un plan confiando en Dios. Él tenía la esperanza puesta en su padre, en las riquezas de su padre, y que tal vez algún día las heredaría. Pero también sabe que su vida corre riesgo. También sabe que no va a ser tan fácil que su hermano le perdone.
Y de que si su padre llegase a morir en estos días o en esos años próximos, seguramente su hermano Esaú le buscaría para matarle. Y de nada le habría servido la bendición. De nada le habría servido la herencia. De nada le habrían servido sus engaños. Así que está en esa incertidumbre. Pero porque no confía en el Señor. Hasta aquí, Jacob no conoce al Señor. Y así actúan los que no conocen al Señor. Pero él venía de una familia que tenía el llamado del Señor. Pero su padre Isaac le había enseñado del Señor y seguramente su mamá también. Pero él tiene el testimonio de su abuelo Abraham. ¿Cómo me puede decir que Jacob no conoce al Señor? Él seguramente conocía lo que Dios le había revelado. De hecho, lo va a demostrar más adelante. Lo conoce. Él conoce lo que Dios le ha revelado a Abraham. Conoce lo que Dios le ha revelado a Isaac. Conoce lo que su familia conoce del Señor. Pero él no conoce al Señor. Y una cosa es conocer lo que la familia cree. Y otra cosa es conocer personalmente al Señor. No por el hecho de que nosotros seamos cristianos y conozcamos al Señor, eso implica que nuestros hijos ya conozcan al Señor. Pueden ir a la iglesia, pueden tener una religiosidad, pueden cantar las alabanzas, pueden estar en el grupo, pueden tener los instrumentos musicales, pueden inclusive saberse la Biblia, pero eso no implica que conozcan al Señor. Un encuentro personal con el Señor es algo diferente y es algo que va a necesitar este hombre. Y no va a tener uno, va a tener varios. Porque hay muchas cosas que Dios necesita pulir en Jacob. Por eso no es suficiente una religión. Por eso no es suficiente una tradición. Por eso no es suficiente un dogma. Por eso no es suficiente asistir a una iglesia. Hay gente que va a la iglesia y piensan que por eso ya son salvos y son cristianos. No. Usted necesita un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ay, ¿cómo es eso? No se lo puedo explicar. Simplemente es el momento en el que en medio de su oración, su comunión, su lectura bíblica, usted entiende la verdad del Evangelio. Usted comienza a entender realmente quién es Él. Y aquí comenzó a medias. Y vamos a ver por qué. Él se acuesta, coloca la almohada, que es una piedra, y entonces tiene un sueño. Había una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba el cielo, un puente entre la tierra y el cielo. Y ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera. Hay un contacto entre el cielo y la tierra. ¿Y qué significa eso? ¿Qué está soñando? ¿Qué revelación está teniendo? Él sí está teniendo una revelación, mi hermano querido. Hoy en día usted puede tener un sueño y pensar que es de Dios, pero eso no implica que sea una revelación, porque una revelación es algo que muestra un tema oculto. Y ya todo está revelado. Todo está revelado en las Escrituras. Ya no hay nada oculto. Hay cosas ocultas en las Escrituras, hay cosas que no entendemos de las Escrituras. Pero ya no hay nueva revelación. La revelación está cerrada. Ahora, Jacob sí está teniendo una revelación, está teniendo nueva información, está teniendo algo que entendió Abraham e Isaac, pero ahora lo está entendiendo en sus propios términos de forma diferente. Miremoslo. ¿Y de qué estamos hablando? Juan capítulo 1, verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué vio Jacob? Una escalera entre el cielo y la tierra. ¿Y qué bajaba en esa escalera? ¿Qué estaba sobre la escalera? Ángeles. Y los ángeles subían y bajaban. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Está tomando exactamente la misma ilustración. Está hablando con Natanael. Porque le dijo algo que él no sabía, y es que lo había visto allá debajo de la higuera.
Y él le parece sorprendente y Jesús le dice, ¿te parece eso sorprendente? Pues ahora vas a ver ángeles, los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan. La misma ilustración, lo mismo que Jacob. Y él sabe que Natanael conoce la historia de Jacob. Ángeles que suben y bajan, pero esta vez sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, yo soy la escalera con la que soñó Jacob. Yo soy esa escalera que une a la tierra con el cielo. ¿Qué está teniendo Jacob en este encuentro? Está conociendo el evangelio, mi hermano. Está conociendo a Cristo, así como Isaac y Abraham lo conocieron en ese momento allí cuando Abraham pensó que tenía que matar a su hijo. Ahora Jacob lo está conociendo aquí. Este sueño, Jacob no lo entendió. Pero era un sueño profético, revelado para que entendieran quién iba a ser el Salvador del mundo. Ahora, fíjese en el detalle. Ángeles que suben y bajan sobre la escalera que es Cristo. Cristo une el cielo y la tierra y los mensajeros, ángeles son eso, mensajeros entre el cielo y la tierra, los mensajeros en Cristo. En Cristo. Cuando Cristo le dice a Natanael cosas mayores que estas y le dice, vas a ver ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando Cristo? ¿Cómo así ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre? ¿Milagros, señales, prodigios? Sí, puede ser, pero es más que eso. Es más importante que eso. ¿De qué está hablando Jesús? Mensajeros sobre el Hijo del Hombre. ¿Cómo llaman el libro de Apocalipsis Juan a los pastores de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis? Mensajeros o ángeles. Al ángel de la iglesia en la Odisea, al ángel de la iglesia en Filipo, o bueno, en la Odisea, en Éfeso. Cada una de esas iglesias tenía un pastor. Y a ese pastor le llaman ángel. Ángeles que suben y bajan. Ángeles que traen el informe. Ángeles que traen el mensaje. Lo que Jesús le está diciendo a Natanael es, acabo de hacer un milagro. Acabo de verte debajo de la higuera cuando no era posible. Y yo tengo ese conocimiento. Pero eso no es nada a comparación de lo que vas a ver, Natanael. ¿Y qué es lo que vas a ver tú? Vas a ver, querido amigo, cómo hay mensajeros que llevan la palabra, apoyados en mí, sustentados por mí. Yo los llevo a la presencia en el cielo y los traigo a la tierra para dar un mensaje. Mi hermano querido, más que seres espirituales, estos ángeles que Jacob está viendo, que suben y bajan por la escalera, somos los mensajeros de la palabra de Dios. Somos aquellos que proclamamos el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no quiere decir que a mí me puedan nombrar ángel. Ahora me dan el ángel Edgar. No, eso es una tontería. No quiere decir eso. Cualquiera que se nombra ángel o arcángel está blofeando y es algo absurdo. No. Pero en el sentido del idioma en el que fue escrita la palabra de Dios, tanto en hebreo en el Antiguo Testamento como en griego en el Nuevo Testamento, el ángel es un mensajero. ¿Y qué somos nosotros? Mensajeros que comunicamos la palabra de Dios. Mensajeros que estamos sobre Cristo. Cristo es nuestra escalera. Estamos sobre Él. ¿Y cuál es nuestra labor, nuestro propósito? Llevar el mensaje del cielo a la tierra. Y al mismo tiempo de la tierra al cielo. ¿Por qué de la tierra al cielo? Porque todos los que aceptan el mensaje de la palabra de Dios ya tienen abiertos los cielos. Por eso el Señor le dice a Natanael, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Cuándo vio Natanael el cielo abierto? Tal vez cuando el Señor ascendió a los cielos. ¿Qué quiere decir eso de que verás, Natanael, el cielo abierto? La predicación de la palabra. Personas convirtiéndose. Personas reconociendo a Jesús como su Señor. Personas reconociendo y entendiendo ahora sí todo el significado del Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál es el problema, mi hermano? Y es que muchas personas se acercan a historias como esta, como la de Jacob, con los lentes del Antiguo Testamento.
Hay muchas personas que se acercan a estas historias analizándolas bajo el nuevo pacto, bajo el antiguo pacto y queriendo aplicarlas en el nuevo pacto. Y no es esa la manera en la que tenemos que hacerlo. Tenemos que acercarnos al texto bajo los lentes del nuevo pacto. Y entonces entenderemos la verdad. Entonces entenderemos lo que quería decir el mensaje. Que todo esto es tipo y sombra. Que todo nos está hablando de Cristo y de su obra. Mientras la revelación para Abraham e Isaac era la revelación de un sustituto, ¿se acuerda? Dios pondrá el sustituto, el hombre merece morir, pero Dios colocará su cordero, el sustituto. La revelación para Jacob da nueva información. Está diciendo que aquel que vendrá será el que conectará el cielo y la tierra y utilizará sus mensajeros para tal obra. Está revelándole el evangelismo mundial, está revelándole la palabra llevada entre el cielo y la tierra, está dándole información adicional que no conocían. Es nueva revelación. Recuerde, a veces uno piensa en Abraham, Isaac y Jacob como cristianos, como si ellos ya tuviesen toda la revelación, como si ellos ya supiesen todo lo que hoy nosotros sabemos. Y no es así. Eran hombres que no conocían muchas cosas, hasta ahora están recibiendo la revelación. Es que la revelación tardó 1600 años en ser completada en la palabra de Dios. 1600. Y aquí apenas estamos comenzando. Ellos apenas tienen pequeñas nociones. Por eso van a pecar en muchas y muchas cosas. Y uno dice, ¿pero por qué se casaban con primas? Cosas como esas. Porque apenas tenían principios de la revelación. Apenas estaban comenzando a conocer al Señor. El Señor no se podía revelar completamente a toda la humanidad. Era incomprensible, era inentendible. No tenemos la intelectualidad suficiente para conocer toda la grandeza de nuestro Dios. Por eso Él se revela progresivamente en la historia. Y después de que la revelación termina con la palabra de Dios completa, entonces su iluminación comienza a ser progresiva. Es decir, hemos tenido una comprensión mayor poco a poco de la palabra de Dios, y a medida que pasa el tiempo podemos tener mayor comprensión de la Escritura, y al mismo tiempo que tenemos mayor comprensión de la Escritura también salen mayores herejías sobre pretexto de esa mayor comprensión, pero que confrontadas con las Escrituras nos damos cuenta que son simples mentiras y falsas doctrinas. Entonces, mi hermano querido, con Juan capítulo 1, verso 49 entendemos lo que está narrando Jacob y su sueño. Pero eso no queda ahí. El sueño no termina ahí. Verso 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Él en sueños ve al Señor. ¿Cómo sabe que era el Señor? ¿Qué está viendo él en estos momentos en su sueño? ¿Cómo sabe que el que está en el final, en el pináculo de la escalera es el Señor? Si él no lo conoce. Tal vez lo vio resplandeciente, poderoso, no lo sabemos. Es posible que lo único que haya visto es precisamente la gloria de Cristo. Pero lo que le dice es importantísimo. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Mire cómo desde esa primera instancia, antes de que se le manifiesta a Moisés, ¿se acuerda? Ya él habla de sí mismo como el yo soy. Yo soy. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Y luego le repite la promesa que le había dado a Abraham, la promesa de la tierra. Él se está encontrando con la promesa que había sido dada a su abuelo y a su padre. Él está recibiendo ahora la promesa de parte de Dios mismo. Dios le está diciendo, yo soy el mismo Dios que lo sacó, que escogió a tu abuelo, que escogió a tu padre y que te escogió a ti. Yo soy ese mismo Dios y yo voy a cumplir mi promesa para contigo.
Es el mismo Dios de tus ancestros. Y eso es lo mismo que Dios nos dice ahora a nosotros. Es el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac, el que le dio la promesa a ellos, el que los hizo a ellos herederos de la promesa. Es el mismo que nos dio la promesa a nosotros y que nos hace a nosotros como descendientes espirituales de Abraham, herederos de la promesa. Ahora nosotros tenemos a Cristo. La promesa de ellos es: por medio de ustedes vendrá el Salvador, por medio de ustedes vendrá el sustituto, por medio de ustedes vendrá la escalera que los llevará al cielo. Ahora la promesa para nosotros es: en ustedes está Él, en ustedes está el prometido, el deseado de las naciones, en ustedes está aquel que ha salvado al mundo y que algún día regresará para unir definitivamente al cielo y a la tierra, en un nuevo cielo, en una nueva tierra, en una nueva creación, en una intersección divina entre lo material y lo divino y lo santo. Aleluya. Ahora la promesa está en nosotros. ¿Cómo desconfiar entonces de ese Dios que promete? Dele gloria al Señor y dele gracias al Señor, porque usted ha recibido esa promesa. Porque puede que usted ahora esté como ese hombre en medio de un desierto con una piedra de almohada. Puede que ahora usted esté como Jacob, sin saber hacia dónde coger, hacia dónde ir, qué camino tomar. Pero la promesa había estado con él desde el principio, desde antes de que naciese. Y la promesa está con usted desde antes de que naciese, porque él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso, aunque no vea camino por donde ir, aunque se sienta en un desierto abandonado, solo y pobre, aún así confíe en el Señor, descanse en el Señor y crea que el Señor está haciendo su obra maravillosa y poderosa en su vida. Eso es lo que debió haber pensado Jacob. Y no solo por esto que le está diciendo el Señor, sino por lo que le va a continuar diciendo. Mire lo que el Señor le continúa diciendo. Verso 14. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Misma promesa para Abraham, misma promesa para Isaac, misma promesa para Jacob, misma promesa para nosotros. ¿Cuál es la descendencia nuestra? Todos los cristianos, todos los que son iglesia, somos como el polvo de la tierra. Ese es el pueblo del Señor, un pueblo incontable, como el polvo en la playa, a la orilla del mar, la arena. O como las estrellas del cielo. Así son los hijos del Señor, el pueblo del Señor. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Se da cuenta cómo la promesa es Cristo? No está hablando de que solamente Él va a ser bendecido. Algunos ven la historia de la salvación como Dios elige a un pueblo que es Israel, el pueblo no le hace caso y entonces dice, ¿qué más da? Pues elijamos a otros, y entonces comienza a elegir personas de otras partes del mundo, y entonces ahí la bendición y la salvación, está bien, vengan los gentiles aquí también, entren, ¿qué más da? Si los judíos no quisieron todos, pues. Pero no es así. Desde el principio, Dios tenía todo planeado así. Dios tenía a Israel planeado como tipo y sombra de la iglesia y de su pueblo, y como el mecanismo por el cual llegaría al resto de la tierra, porque Él ya tenía escogidos de todas partes del mundo. Por eso el Señor le dice a Jacob claramente que en Él serían benditas todas las familias de la tierra, no la familia que descendía de Él, no sus descendientes solamente, es decir, el pueblo de Israel. Y recuerde que este Jacob es Israel, pero todavía no. No está hablando de él. Está hablando de todas las familias de la tierra. Está hablando de Cristo. ¿Cómo es que la bendición llegó a todas las familias de la tierra por medio de Jacob? Porque de ahí, de su simiente, surge Cristo. Y Cristo trae la palabra completamente revelada para toda la tierra. Y en Él, usted y yo, y todos los gentiles que creemos en Jesucristo, somos bendecidos, somos edificados. Ahí, por medio de Cristo, usted y yo tenemos el privilegio y el honor de la bendición del Altísimo. Ahora mire a continuación lo que dice, verso 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra,
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. ¡Wow! Qué promesa tan espectacular, tan maravillosa, tan increíble la que el Señor le está dando a Jacob. Fíjese, primero va a estar con él. Es lo primero que le dice. Yo voy a estar contigo. ¿Sabe que esa es la misma promesa que el Señor nos dejó a nosotros? El Señor le dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes todos los días. No va a haber un solo día en la historia de la humanidad que yo no esté con mis discípulos. No va a haber un solo día en tu historia, por más malo que sea, por más difícil que sea, por más duro que sea, que el Señor no esté contigo. El Señor está contigo. El Señor está contigo en medio de la dificultad, en medio del llanto, en medio del lloro, en medio de los problemas. En todo y por todo Dios tiene un propósito. Él está contigo, no te ha dejado, no te ha desamparado, ni te va a dejar. Se lo prometió a Jacob y se lo cumplió. Y no lo promete a nosotros y lo cumplirá. Luego le dice, y te guardaré. Y uno dice, wow, te guardaré. O sea, lo va a proteger. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo le va a ir bien? No. Si usted ve la historia más adelante, y la veremos seguramente, la próxima clase, la historia de Jacob, no va a ser una historia buena. Va a tener muchas dificultades, va a tener muchos problemas, va a ser engañado. Y entonces, ¿Dios no lo guardó? ¿No le cumplió lo que él prometió de guardarlo? Claro que sí. Porque en medio de los problemas y en medio de las dificultades, aún así, mantenía la promesa. Y aunque tuvo que sufrir y vivir sufrimientos, recibió lo prometido. Dios lo guardó, guardó su vida, lo protegió. Es que a uno le venden un falso evangelio diciéndole que nada malo le va a pasar, que todo va a salir bien. Le venden un falso evangelio diciendo que todas las cosas son buenas para los cristianos. Y es que la forma en la que Dios nos guarda es en medio de las dificultades. ¿Cómo nos va a guardar si no tenemos dificultades? ¿Me hago entender? Cuando el Señor le promete a Jacob, te guardaré, le está diciendo a su vez, vas a tener dificultades. Por eso es que te tengo que guardar. Porque vas a sufrir. Y es la misma palabra para nosotros. Es lo que Pablo dijo. Él tuvo que pasar por grandes dificultades. Caído, pero no derrotado. Él tuvo que pasar por momentos duros. Cuando escribe la carta a los filipenses, que tanta gente le encanta sacar, Filipenses 4:12 y todo el asunto. ¿Dónde estaba él? En una cárcel. En una cárcel. Él mismo lo narra. Que fue perseguido, que fue apedreado, que fue humillado. Y todo por Cristo. Y aún así Cristo lo guardó. Y usted me dice, ¿cómo puede decirme que Cristo y el Señor guardaron a Pablo si el hombre fue decapitado? ¿Cómo lo guardó? Lo guardó hasta que murió. Porque no le prometió que iba a ser inmortal, le prometió que lo iba a guardar. Y allá está guardadito con el Señor en su presencia, en el reino de los cielos. Es que nosotros vemos las cosas tan limitadamente. Solo nos interesa este mundo y sus cosas materiales y se nos olvida que hay cosas más importantes y eternas. El Señor te está guardando aunque pases por valle de sombra de muerte. Por eso dice la Escritura, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo que tenemos que creer. Entonces Él prometió, voy a estar contigo y te voy a guardar por donde quiera que fueres. Y luego, y volveré a traerte a esta tierra. Tercera promesa. Volveré a traerte a esta tierra. Y se la va a cumplir. Muchos años después. El Señor le prometió que le iba a volver a llevar a esa tierra. Lo que no le dijo fue cuándo. Él pensaba que él se iba por un tiempito cortico, conseguía esposa y se devolvía cuando ya Esaú no tuviese mal genio. Pero no fue así. Pasaron muchos años. Pero Dios cumplió. Lo volvió a traer a esa tierra. Dios cumple sus promesas, pero no las cumple como nosotros queremos. Sus planes no son como los nuestros, sus caminos no son como los nuestros, su pensamiento no es como el nuestro. Él tiene un plan más grande de lo que nosotros siquiera podemos imaginar, hermano. Y es importante que entendamos eso para que no suframos decepciones como muchos cristianos que he escuchado y que he visto y que dicen, no, Dios me ha prometido tal cosa, pero no cumple porque no pasa.
Si lo prometió, va a cumplir. Usted descanse del Señor. No sea como Jacob, y ya vamos a ver por qué digo esto. Y luego dice, porque no te dejaré. Le reafirma la promesa del principio. Estoy contigo y luego no te dejaré. No solo estoy contigo, sino que no vas a quedar solo jamás. Tranquilo. Ahora es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es palabra del Señor. Por lo tanto, póngale la firma. Se cumple porque se cumple. Dios no dice mentiras. Eso es absolutamente contrario a su propia naturaleza. Es imposible que Dios diga mentiras, porque contradeciría el hecho de que es Dios. Así que Dios va a cumplir todas estas cosas en la vida de Jacob. Estas promesas maravillosas. Imagínese, uno poder escucharlo así, dirá alguien, vívidamente, en un sueño donde Dios le diga a uno literalmente todo esto tan maravilloso. ¿Sabía que usted ha recibido exactamente las mismas promesas y no las cree? Pero es que yo quiero que Dios me la diga en un sueño. Dios se la dice en la palabra. ¿Le parece poco? Aún mejor. No necesita un sueño, es algo mucho más real. Está en la Biblia. Hay gente que anda buscando sueños como Jacob. Hermano, y Jacob en toda su vida tuvo un sueño de este tipo. Y hay gente que anda buscando sueños a cada rato. Señor, revélame en sueños, Señor, revélame en sueños. Y el Señor allá diciéndole, pero le mandé la Biblia, ¿por qué no la lee? Ahí está lo que usted necesita saber para salvación y santificación. La Biblia es suficiente. ¿Quiere un sueño? Pues ahí está el sueño de Jacob que se aplica a usted. No necesitamos más sueños. Yo no digo que Dios no pueda hablar por medio de un sueño. Claro, ¿quién soy yo para limitar a Dios? Dios puede hacer lo que quiera. Pero Dios no le va a dar información nueva en un sueño. ¿Por qué? Porque toda la información necesaria ya está en la Biblia. Así que si yo llego a necesitar un sueño para entender algo que Dios me quiere decir, pues me preocuparía muchísimo. Porque quiere decir que no estoy investigando bien en la palabra, no estoy estudiando bien la Biblia, no estoy meditando en lo que la Escritura enseña. Y entonces Dios tiene que hablarme por un sueño porque yo no soy capaz de entender medianamente lo que la Biblia dice. Me preocuparía muchísimo. Hablaría muy mal de mí, la verdad. Ay, hermano, pero es que yo tuve un sueño donde Dios... Bueno, yo no puedo juzgar sus experiencias. Sabrá usted si Dios le habló o no. Yo no voy a juzgar eso. ¿Que Dios puede? Claro que puede, es Dios. Dios puede hacerlo todo. Lo que estoy diciendo es que la Biblia es suficiente. Y si usted es un buen estudioso de la palabra, si usted medita en las Escrituras, si usted profundiza en la Biblia, no necesita sueños. Porque ya todo está ahí. Estas mismas promesas están ahí. Todo lo que Dios le puede decir en un sueño está en la palabra. Lo que necesita es meditar en ella, profundizar en ella, amar la palabra, interiorizar la palabra. Ahora bien, sigamos. Las mismas promesas que fueron dadas a Abraham, fueron dadas a Jacob. Yo estoy contigo. Y aquí hay algo importante. Jacob no merecía eso, pero fue parte de la elección de Dios. Dios eligió a Jacob. La elección de Dios fue por Jacob, no por Esaú. Así como la elección de Dios fue por Abraham. ¿Abraham merecía tal elección? Ninguno, no, para nada. Era de una familia de idólatras. De hecho, hasta este momento todavía son personas que no son monoteístas. Y esto sonará extraño. Pero nada en la Biblia indica que Abraham, Isaac y Jacob eran monoteístas. Al contrario, hay bastantes indicaciones de que ellos pensaban que sí existían otros dioses. Lo que pasa es que pensaban que Jehová era el máximo Dios. En algún momento una de las esposas de Jacob se lleva unos ídolos que le roba a su padre y Jacob no tiene problema. Y eso nos pone a nosotros a pensar. ¿Por qué? Pues porque ellos no tenían la revelación completa. Ellos solo tenían parte de la revelación. Era una revelación parcial. Les falta conocer que no solamente es el más grande y poderoso de los dioses, sino que es el único Dios. Que no hay más Dios. Y eso va a ser revelado hasta los días de Moisés. Pero en los días de Jacob, Isaac, Abraham, ellos creen que han conocido a un Dios superpoderoso, el más poderoso de todos, porque ya lo habían dicho, ¿sí? El Shaddai, el Todopoderoso. Pero creen que existen una especie de dioses menores. Eso es lo que hasta este momento ellos tienen en revelación. Así que ni Jacob ni Abraham
y mucho menos Jacob, tal vez, merecen la elección de Dios. Y aún así Dios los eligió. Porque la elección de Dios no es por merecimiento ni por méritos. De hecho, si usted ve toda la vida de Jacob, pues fueron más las cosas malas que hizo que las buenas. Entonces, no fue porque Dios vio al futuro qué bueno sería Jacob y decidió elegirlo. No. O porque vio al futuro cómo Jacob lo iba a elegir a él y por eso decidió elegirlo. Tampoco. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Simplemente lo eligió porque quiso. Es que es inevitable ese pensamiento. Ahora bien, si tú has sido llamado y has visto la escalera, Dios está contigo. Ya vimos que la escalera es Cristo. Si tú conoces a Cristo, esas promesas son tuyas. Dios está contigo. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido. Descansa en Él, confía en Él, reposa en Cristo. Esa es la misma lección que podemos sacar de todo esto. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. O sea, tú no sabes muchas cosas, Jacob. ¿Cómo que Jehová está en este lugar? Jehová está en todo lugar. ¿Se dan cuenta cómo la revelación de él es bastante limitada? Él piensa que es por el lugar. Él piensa que es el sitio que escogió, que es porque es ahí. Y miren lo que sigue diciendo. Y tuvo miedo. Pero le acaba de revelar una cantidad de cosas maravillosas y hermosas que le van a pasar. ¿Qué temor iba a tener? Aunque tuvo una experiencia, aún no conoce a Dios. Él tiene una experiencia, pero no conocimiento de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Una frase linda. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Es ese lugar casa de Dios y puerta del cielo? ¿De verdad podemos decir que Betel, la antigua ciudad Luz, así se llamaba, y este hombre le va a poner Betel, casa de Dios, es ese lugar casa de Dios? Nada en la revelación que recibió Jacob de parte de Dios indicaba que ese lugar era diferente a los demás lugares. Nada. Nada en la revelación que este hombre recibe indica que ese lugar era especial. Nada. Fue especial para él porque ahí recibió el sueño. Pero si usted va a mirar la historia, ese lugar después se convierte en un lugar de idolatría. Construyen ahí, edifican ídolos, un lugar alto. Un lugar de pecado. Así que no se trataba del lugar, sino del Señor. Pero hoy nos quieren vender la misma idea, que se trata del lugar. Venga a esta iglesia porque aquí sí hay bendición. Venga a esta iglesia porque aquí está la presencia de Dios, porque aquí está el Señor. Aquí Dios se manifiesta. ¿Qué acaso Dios no se puede manifestar donde quiere, como quiere y porque quiere, simplemente porque hay alguien que le busca de corazón? ¿Qué acaso la manifestación del Señor no depende de su soberanía y no de nuestros atributos? Porque yo oro mucho y soy muy bueno y me consagro mucho y leo mucho. Entonces ahí sí Dios se manifiesta. No, mi hermano, no se confunda. Usted debe hacer eso, debe orar mucho, debe leer mucho la Biblia, pero la manifestación del Señor depende del Señor, no de usted. No es que usted haya traído la revelación de Dios por su consagración y porque usted es muy espiritual y busca mucho al Señor. No. Porque usted ora mucho, entonces ahí sí Dios se manifestó. No, Dios se manifiesta como quiere, cuando quiere y porque quiere. Incluso se manifiesta a tipos como este que ni siquiera oraban. Porque es Dios y hace lo que quiere. Y tiene misericordia del que quiere. Pero hoy nos venden la idea de que hay lugares que son casa de Dios, donde ahí sí, porque está el pastor ungido. Ese pastor, ¿qué poder tiene? ¿Qué autoridad tiene ese pastor? Oh, ese pastor, ¿cómo está lleno del Espíritu Santo? No se trata del pastor de una iglesia. No se trata del lugar. No, se trata de la presencia y la palabra de Dios. ¿Qué hacía a Betel un lugar especial? La palabra que recibió Jacob por medio de un sueño. Eso hacía de ese lugar un lugar especial, la palabra. ¿Qué hace de su iglesia un lugar especial? La palabra que allí se predique. Eso es lo único que hace ese lugar especial. No es que Dios tenga una consideración especial. Es que aquí siento la gloria, dicen muchos.
me estoy transformando, dicen otros. No, mi hermano querido. Primero transforme su entendimiento antes de querer transformarse no sé en qué cosas. Extraño. Primero, la transformación de nuestra mente, es lo que dice el libro de Romanos. De nuestro entendimiento. De comprender que no se trataba del lugar. Se trataba de la palabra de Dios. Pero Jacob no entendió eso. Por eso puso ese lugar Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Ahora, hay algo muy interesante. Y es que Jacob, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué dice la revelación que tuvo en el sueño que tenía que hacer él? Nada. O sea, Dios le dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, te voy a devolver a tu tierra, tranquilo. Pero en ningún momento Dios le dice a Jacob, pero tú tendrás que hacer esto y lo otro. No. Era una promesa incondicional. No había condición alguna para que Dios cumpliera su promesa en Jacob. De hecho, lo que le está diciendo literalmente Dios a Jacob es, yo voy a hacer esto contigo a pesar de ti. Quiéralo o no lo quiéralo. Gústete o no te gústete. Para hablarlo más en colombiano. Yo voy a hacer mi obra contigo. Es lo que Dios le está diciendo a Jacob. A pesar de ti mismo. Pero Jacob no lo entendió. Jacob no lo entendió. Verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal. Ellos tenían en su cultura eso muy común, donde les sucedía algo especial. Ellos ponían una piedra o una señal. Y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Hizo un monumento al Señor. Un ritual. ¿Sí? Todo lo que se hacía culturalmente. Dios le pidió que hiciera eso. En el sueño Dios le dijo, y me levantarás un monumento acá y pondrás una piedra y la ungirás. No, o sea, Dios le dice y le da una promesa, voy a hacer esto y punto. Pero Dios no le está diciendo, hágame un monumento de nada. Y es que el problema es que él no conoce al Señor. Y al hacer esto, hace culturalmente que Betel se convierta en un lugar especial y por eso ese lugar con el tiempo se va a convertir en un lugar alto de idolatría a falsos dioses. Porque un hombre no entendió lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, que era nada. Porque Jacob le dio por poner una piedra ahí. Generalmente romantizan esta historia. Y dicen, miren, él puso una piedra y ungió la piedra. Nosotros somos la piedra. Somos los ungidos. No, mentira, nosotros no somos la piedra. La piedra es Cristo, la roca es Cristo. Él es el ungido. Él es la roca. Pero Jacob no necesitaba poner ese lugar como un lugar especial. Él está siguiendo lo que conocía en su época, lo que eran las tradiciones religiosas de su época, los ritos religiosos de su época. Ha tenido una experiencia maravillosa y el que hace el rito religioso de su época. Pero el Señor no necesita de ritos, no necesita de actos proféticos, no necesita de piedras ungidas como hoy muchos hacen. Dios no necesita de eso. Lo que acaba de hacer Jacob es un error. Usted dirá, pero ahí Betel, una gran ciudad. Sí, pero es un error. Porque la van a convertir en un lugar de idolatría con el paso de los años. ¿Me entiende? Dios no necesita de nada, ningún truco, de ningún acto, de ningún ungimiento de piedras, de ningún palo ungido, de ninguna escoba ungida, de ningún chicle ungido, de nada de esas cosas ungidas que hoy se inventan. Dios no necesita de nada de eso. Dios te tiene la palabra, la promesa y la cumple y punto. Fin de la historia. No necesitamos hacer rituales mágico, místico, maravillosos. Nada de eso. Dios hace su obra. Dios hace su obra. Y el problema con hacer esos rituales es que la gente comienza a confiar en el ritual y no en Dios. Se convierten en fetiches. Y todas estas personas que andan haciendo por ahí en cada esquina actos proféticos, lo que están haciendo es que la gente confíe en el acto profético y no confíe en el Señor. Y las personas terminan allá con sus bastones venidos de Israel, llenos de unción, o sus, ¿cómo se llama el otro? El cuerno ese, el shofar, sonando, porque esto es un acto profético. Y entonces las cosas materiales producen efectos en las cosas espirituales. ¿Eso cómo se llama? Brujería, hermano. Un acto físico que supuestamente produce efectos espirituales es brujería.
Y eso es condenado por el libro de Deuteronomio. Eso es lo que hacen los brujos. Entonces echo un poquito de sal por aquí para que se le vayan las malas energías y los malos augurios y le vaya bien. Entonces un acto físico que produce un efecto espiritual en su futuro. Brujería. Y ahora hay cristianos haciendo brujería en cada esquina. Echando sal, ungiendo piedras y con una cantidad de tonterías que para nada sirven y que para nada aprovechan. Porque se basan en supuestas experiencias. Como Jacob. Jacob acaba de tener una experiencia, pero no conocimiento de Dios. Verso 20. Y aquí lo voy a demostrar. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y uno dirá, qué bonito, mire, qué cosa, qué voto maravilloso hace Jacob. ¿Cuál voto maravilloso, hermano? Este voto es negativo. ¿Cómo negativo? Dios le acaba de prometer todo. Le va a decir, te voy a guardar, voy a estar contigo, te voy a llevar a la tierra, y no le pone condición alguna. Y Jacob, ¿qué es lo que está diciendo? Si fuere Dios conmigo. Pero Dios le acaba de decir que va a ir con él. ¿Cómo que si fuera Dios conmigo? Claro que va a ir con usted. ¿No es que ya le dijo que va a ir con usted? ¿Se da cuenta que Jacob tiene una experiencia, pero no un conocimiento de Dios? Él no conoce a Dios. Él solo ha tenido una experiencia espiritual, pero no conoce a Dios. Es que las experiencias no garantizan conocer a Dios. Hay gente que siente cosas bonitas y lloran y escuchan voces y se tiran al piso y sintieron como un fueguito por allá que se les movía en todo y piensan que ya por eso entonces son personas espirituales. Este hombre tiene una experiencia real, absolutamente real, y no conoce a Dios. Porque el conocimiento de Dios es más que una experiencia. Va más allá de lo intelectivo y más allá de lo sensorial. El conocimiento de Dios es algo espiritual. Es algo donde el Espíritu Santo te revela el significado de la palabra. Él había recibido la palabra, pero no la entendió. No la entendió, es que acaba de mostrárnoslo. Dios le dice, voy a ir contigo. Y él dice, si fuere Dios conmigo. Y comienza él a condicionar a Dios. Si fueres, si me guardas, y si me das de vestir y de comer, entonces esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y yo te voy a dar el diezmo. Condicionó a Dios. Dios no lo condiciona a él y él se está condicionando a Dios. Dios no le pone ninguna condición para la bendición que ya destinó para él. Y él sí está poniéndole condiciones. Bueno, pero si me cumples. ¿Cómo que si me cumples? Ya Dios le dijo que eso es lo que iba a hacer. ¿Qué falta de fe de este hombre? Este hombre no tiene fe todavía. Como muchos de nosotros que vamos a la iglesia, tenemos experiencias, lloramos y hacemos una cantidad de musarañas y pensamos que ya tenemos fe y mentiras, no conocemos a Dios. Es que fe no es creer en Dios, fe es confiar en Dios, fe es descansar en Dios, fe es tener paz en que Dios ya lo ha decidido todo y Él tiene todo en sus manos. Eso es fe. Por eso este hombre no tiene fe. Porque sabe que Dios existe, pero no confía en que Dios va a hacer lo que le acaba de prometer. ¿Qué fe va a tener Jacob? No tiene fe. Por eso me parece irónico que muchas personas justifiquen el diezmo con este versículo, diciendo que Jacob diezmó antes de la ley. Y no se dan cuenta que el pacto que él hace de hacer, el voto que él hace de hacer diezmo, de diezmar, parte de una idea equivocada de quién es Dios y cuáles son sus promesas. Dios no le está pidiendo diezmos de nada. Él quiere ganarse el favor de Dios y decirle básicamente a Dios, bueno, si tú me cumples, entonces yo hasta platica te voy a dar, o sea, te voy a dar el 10% de mis cosas, Señor, si tú me cumples. Esto es un error de Jacob. ¿Cómo justificar el diezmo con este voto de Jacob? No tiene sentido, porque Jacob se está equivocando. Jacob no conoce a Dios. Jacob quiere comprar las bendiciones de Dios cuando Dios ya le había dicho, yo te voy a dar esas bendiciones absolutamente gratis. Y ahora él quiere comprarlo. Ahora él quiere diezmar para que Dios le bendiga. Así estamos, hermano, en muchas iglesias. Así estamos en muchos lugares. Dios ya ha dado unas promesas. Están en la palabra, son nuestras. Asúmalas, dele gracias al Señor. Usted no las puede comprar, no las puede vender. Usted no puede comprar al Señor. Jacob había comprado a su hermano Esaú por un plato de lentejas. Y él pensó que podía tratar igual al Señor. Y se equivocó grandemente. El Señor no puede ser comprado. Esaú sí, Dios no.
Si Dios le prometió algo, se lo iba a cumplir, punto. Con o sin diezmo, con o sin piedrita ungida, el Señor lo cumple, porque es Dios y cumple su palabra y cumple sus promesas. Pero así estamos muchos cristianos pensando que tenemos que hacer votos para que el Señor cumpla lo que ya nos ha prometido. Si el Señor ya lo ha prometido en la palabra, ¿para qué hace usted un voto para que Él se lo cumpla? Hay muchos cristianos que ayunan pensando de que Dios va a decir, ay, sí, vea ese sacrificio, ay, esta persona aguantando hambre, ahora sí voy a escuchar su oración, ahora sí lo voy a bendecir. No, no ayune entonces. Si es para doblarle el brazo al Señor, no ayune. Si es para comprar al Señor, no lo haga. Todo esto debe ser incondicional, mi hermano querido. Por eso, esto es un completo error y ese voto no es un ejemplo y justificar el diezmo con eso es un error. Para finalizar, concluimos que Jacob aún no tiene fe. Miremos la promesa de Dios versus el voto de Jacob. La promesa de Dios: yo soy el Señor, Dios, te daré, estoy contigo, no te dejaré. Esa es la promesa de Dios. El voto de Jacob: mire, guárdame en este camino que voy, dame pan, dame ropa para que vuelva a casa de mi padre. ¿Se da cuenta la diferencia entre la promesa de Dios y el voto de Jacob? La promesa de Dios se centra en Dios. Yo soy, yo te daré, yo estoy contigo. Se centra en Dios. El voto de Jacob se centra en él, en Jacob. Guárdame, dame pan, dame ropa, vuélveme a casa de mi padre. La palabra de Dios se centra en Dios. Pero Jacob lo centró todo en él. Jacob es el típico humanista. Centra todo en las necesidades del ser humano, en sus propias necesidades. Por eso se equivoca, por eso no conoce a Dios todavía. Pese a que tuvo una experiencia, la experiencia no le garantizó nada. Mientras la palabra de Dios se centra solo en Dios, en su obra, en sus promesas, en su mano, en su poder. Hay dos maneras de abordar el cristianismo. Una manera, la de Dios, teocéntricamente, donde Él es el centro, donde Él es el todo y por todos, donde Él es la razón de ser. Otra manera, humanista, donde vemos a Dios a nuestro servicio, donde somos nosotros el centro, donde es Dios, dame, 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 necesito, 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 donde creemos que Dios existe para nosotros y no que nosotros existimos para Él. ¿Cuál es la manera en la que usted ha afrontado y enfrentado el cristianismo? ¿Cuál es la forma en la que usted ha entendido la palabra del Señor? ¿De qué manera le han predicado en sus iglesias? ¿Humanista? Donde todo se centra en la necesidad del hombre, en lo que usted necesita, en que Dios pueda hacer de usted un campeón, un héroe, en que Dios le puede dar plata, tierras, riquezas, o lo ha entendido bíblicamente, donde el centro es Él, su gloria, su honra, su alabanza, y nosotros solamente somos instrumento en su mano. Esa es la verdad de la palabra, esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de lo que debió entender Jacob, pero va a necesitar más revelaciones que esta para que por fin lo entienda. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que nos has regalado en este día. Gracias, Señor, por el privilegio de entender lo que tú le estabas hablando a Jacob. Gracias porque hoy podemos entender que él se equivocó tantas veces y de tantas maneras. Y aun cuando tuvo una experiencia, Señor, esa experiencia no le garantizó conocerte, porque te conocemos no por la experiencia, sino por la palabra guiada por el Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pedimos que no nos permitas confundirnos y confundir las experiencias bonitas con la verdadera revelación tuya en la Escritura. Ayúdanos, Señor, a entender que no se trata de nosotros, se trata de ti, que tú eres el centro de la Escritura. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú tienes el conocimiento pleno de nosotros y que lo que nos has prometido lo cumplirás y no dejarás tu palabra en vano. Hoy descansamos en ti, confiamos en ti y esperamos en ti. No necesitamos hacer nada más que descansar nuestra vida en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Muchas gracias, mis amados hermanos, por haberme acompañado. Gracias a las personas aquí presentes. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos mañana. No, mañana no, mañana es lunes. El martes en nuestro... Pero hoy al mediodía tenemos noticiero. El noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Comparta también el noticiero, véalo 1, 2, 3 veces, vea este video más veces y compártalo por todas sus redes sociales. Y sigan aquí con nosotros en Biblia Libre Prédicas.